Qué grato ver tanta familia azul en el Muelle de la Fuga. Bueno, darles la bienvenida de estar acá. El Muelle de la Fuga es un centro cultural, un centro artístico, en el cual estamos muy orgullosos por ser parte por segundo año consecutivo de la FILBO y sobre todo de la FILBO incluyente. No sé si todos ustedes lo sabían, pero la Feria del Libro es el evento más grande cultural de nuestro país, pero adicionalmente, como evento importante del país, tiene unos compromisos y unos legados con la ciudad que han sido apoyados por diferentes organizaciones, pero sin duda también por la Alcaldía Mayor de Bogotá. La Feria del Libro es un espacio que no solamente trae desarrollos económicos importantes para la ciudad, para el país, para el mundo y la industria editorial, sino también para el desarrollo de artistas, ilustradores, editores, fotógrafos y narradores de grandes artistas, de grandes historias y de grandes reflejos de lo que es nuestro país. Uno de esos grandes compromisos que tiene la Filbo como un espacio cultural es poder trabajar para que cada día sea más accesible y que sea más incluyente. Que cada una de las personas que ocupan un lugar en la ciudad y en el país pueda acceder a ese maravilloso mundo de la literatura, que por diferentes circunstancias y condiciones, como lo son en algunos casos las condiciones de discapacidad, hacen que no todos puedan acceder a este mágico mundo de los libros, de entender y de comprender historias como las que seguramente vamos a escuchar cuando veamos, cuando escuchemos a nuestros panelistas acá, porque las personas sordas generalmente no son usuarias del español, por lo cual se les dificulta la lectura, porque las personas ciegas no pueden leer el español y estos libros tan fácilmente si no están interpretados en braille o tienen audiodescripción, porque otras discapacidades cognitivas también dificultan el acceso a la literatura. Por eso la Filbo Incluyente busca tener espacios donde hablemos de estos libros, donde hablemos de la literatura y podamos visibilizar y tener herramientas y ajustes razonables que acerquen la literatura a todas y a todos. Por eso en este conversatorio y en cada una de las actividades que tenemos en la fuga y en la Filbo Incluyente, encontrarán que siempre tenemos un intérprete en lengua de señas, porque qué bello que las personas sordas puedan disfrutar de este conversatorio como todos los demás, pero que también estamos promoviendo conversatorios y espacios con editoriales independientes que se han dedicado a trabajar por hacer material literario para las personas ciegas, que además sean fáciles, sensibles al tacto, no solamente en braille, sino en otros, digamos, en otras lógicas, que hemos tratado de tener aquí arte plástico al tacto, que las personas que no necesariamente son artistas y que no necesariamente lo puedan ver, sí lo puedan sentir. A veces las dinámicas propias del arte y de la cultura nos hacen ajenos y nos hacen mezquinos con personas con condiciones especiales. El hecho de llegar a las grandes galerías y tener que decir ver, pero no tocar. Y entonces los que no ven. Por eso las audiodescripciones, por eso los ajustes razonables, por eso los intérpretes, los guías son importantes. Parte de esta filbo es poder compartirles a ustedes previamente que me van a estar pensando como, bueno, ya que se baje, que queremos hablar del libro. Pero esto es uno de esas apuestas y de estos temas importantes en el marco de estos conversatorios. Y es que cada uno de los que queremos disfrutar de la filbo, de los que somos felices leyendo una historia o compartiendo un libro, tengamos este pedacito de momento para tener esa conciencia abierta y pensar en los demás, en cómo los demás pueden acceder a lo que nosotros podemos acceder tan fácilmente. De eso se trata la firma incluyente, que orgullosamente hoy compartimos acá en el Muelle de la Fuga y que es un gusto para nosotros compartir con ustedes. Deben saber que esta convocatoria se realizó a colectivos especiales de grupos de personas con discapacidad, también de adultos mayores, que esta programación está realizada también para niñas, para niños, para adultos mayores y que hoy, después de este conversatorio, vamos a poder tener acá algo que llamamos la fiesta por la inclusión. Y es un espacio lleno de alegría, de literatura y de magia para que todas aquellas personas con condiciones diferentes puedan disfrutar un gran espacio de la Feria del Libro. Bueno, ya para no hacer tanta pedagogía y a lo que vinimos, vamos todos ustedes con las camisetas, con el corazón azul puesto. Quiero decir algo importante y es,
Yo soy absolutamente hincha de Millonarios. Estoy en la cuna y desde lo más profundo de mi corazón. Perfecto. Es algo que cada eh, persona que me acompaña en la fuga, en esta familia fuga, sabe siempre. Suelo tener los chistes de qué equipos son, ojo con lo que responden porque se quedan sin trabajo, pendejadas como esas. Porque desde luego el fútbol también se vive con alegría, con tolerancia y con el entender las diferencias. Y es un orgullo para mí poder tener esto acá, pero aquí voy a apartarme un poco de mi corazón azul para decir que es maravilloso tener este libro acá y que una de las cosas que me motivó a decirles a ellos que quería invitarlos a estar acá y a que lo presentáramos es esta. ¿De Ferritas? Es un libro, ustedes ya lo deben conocer, pero es ilustrado. Yo no sé si en el momento en que fue creada, ustedes se pensaron en que cualquiera pudiera vivir la historia o no, lo cual ya lo hace muy incluyente y muy accesible. Pero pues muy en la narrativa de lo que es esta Filbo, pues qué belleza que alguien se haya pensado hacer un libro para que quienes no puedan leer, para quienes no sean usuarios del español, puedan vivir esa mágica noche que tuvimos todos para vivir aquel 16 de diciembre. Entonces, por eso, cuando tuve la oportunidad de conocer el proyecto, tengo una biblioteca llena de libros de fútbol, no solo de Millonarios, sino de fútbol en general. Amante de Cruyff, por ejemplo. Súper hincha del fútbol argentino también. Pero cuando encontré este proyecto dentro de los libros que me faltaban de tener de Millonarios y encuentro que son ilustrados, dije, hombre, esta gente tiene que estar acá. No por Millonarios, no por el fútbol, sino por la belleza que es la forma en que fue creado y lo que permite a otros, que no necesariamente pueden leer, tener una literatura que les narre una historia, que transformó la vida de los que somos hinchas, pero que también marca un punto en la historia del fútbol profesional colombiano y de la ciudad. Entonces, esa era una de las razones. Les agradezco mucho a ustedes que estén aquí y voy a presentarlos. Bueno, Luis Eduardo, obviamente hincha de Millonarios desde su nacimiento, fotógrafo, fundador y director de losmillonarios.net hace 18 años, editor de Minuto 85, El Más Grande, Gracias por esta alegría, y la 14, Hicimos Historia, Dimos Felicidad. Laura Carolina, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en gerencia estratégica en la innovación de la Universidad Javeriana y en gestión de redes en el fútbol por la Conmebol. Actualmente es directora de cuentas deportivas en Diftongo Media Group, liderando áreas de comunicaciones, mercadeo y branding de la Federación Colombiana de Fútbol. Así que este es poder femenino en el mundo del fútbol. Muchas gracias, Laura, por estar acá. Y Mauricio, 45 años siendo hincha de Millonarios, editor general de losmillonarios.net y director de las 5 de Millos. Los 14 años he estado cubriendo, 14 años cubriendo el equipo embajada. Para no extenderme más, para que los escuchemos, gracias a ustedes por este proyecto, gracias por esa accesibilidad, por esa manera de narrar esta bella historia, por aceptar esta invitación de la Filbo Incluyente. Gracias a todos ustedes por estar aquí y que nos llevemos ese lindo mensaje de siempre pensemos en aquellos que no acceden a lo que nosotros accedemos tan fácil y en cómo podemos hacer la vida más amable, más sencilla, más accesible para los demás. Muchas gracias. Dale, gracias. No. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero primero agradecerle a la Filbo Incluyente, a la Fundación Gilberto Arzate Avendaño por este espacio, por darnos la oportunidad de presentarles a ustedes, pues no solo este libro de la Estrella 14, sino todo el trabajo literario que hemos hecho en losmillonarios.net desde el año 2019 con Lucho y luego con Pisa, pues tomamos la decisión de que había que darle algo más al hincha de Millonarios, diferente a todo el contenido digital que hacemos en losmillonarios.net, porque a veces el papel pues hace que se sienta más, que se acerque más toda la bonita historia que tienen Millonarios. Y pues hombre, esto que tenemos acá en la mesa, esto que hemos hecho ya, vamos a cumplir 6 años mirando cómo llenamos de literatura al hincha de Millonarios, cómo dejamos una marca de literatura para nuestro equipo amado, para el que amamos, que es Millonarios,
Entonces, hoy vamos a hablar de todo eso. Lucho, ¿qué más? ¿Bien o qué? Muchas gracias a todos por venir. Hoy un clima hostil y acá está casi auditorio lleno. Muchas gracias a Diana, a toda la gente que nos colaboró por venir acá y a todos los amigos, porque al final de cuentas acá están todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, nos putean, pero nos apoyan siempre y lo más importante es que Más hasta que a mí no me putea nadie. Pero y es la familia que uno elige, porque al final de cuentas eso es millonario, es una familia. Y seguramente acá, si no fuera por ellos, no seríamos amigos muchos o conocidos, pero no hay nada más lindo que el sentimiento y la unión que nos genera Millonarios. Y eso nos ha generado, obviamente, el equipo y nosotros creando losmillonarios.net, generamos una comunidad, que lo más difícil en el mundo es generar comunidad. Y no es una comunidad tan linda, un poco tóxica, porque no somos tóxicos los hinchas de Millonarios, pero como la de nosotros. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar acá haciéndonos el aguante en una noche, en una tarde absolutamente bogotana. Lluvia, frío, y habla Laura. Y Millonarios, y catolicismo y muerte, dirían unos. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Laura? Hola Mauro, bien, bien, muy feliz de verlos a todos acá y como de poder contarles un poco cómo fue el proceso de todo lo que planeamos. Creo que como decía Diana ahorita, lo más importante fue buscar la manera pues de contar una de las tantas historias de Millos, Blanca, como de una forma que realmente le quedara a todo el mundo, que fuera fácil de entender y sobre todo como de preservar con el paso de los años. Creo que más allá de lo deportivo, que obviamente es una de los pilares del libro y de todas las historias que contamos, pues lo deportivo es un poco más asequible cuando uno lo busca y cuando uno quiere acordarse de algo en especial. Pero nosotros siempre quisimos hablar como desde el punto de vista pues de nosotros, de los hinchas, de todo lo que a veces la gente que no lo vive como nosotros, pues no entiende o no conoce y poderlo transmitir de una forma como tan amigable, creo que fue muy importante para nosotros porque fue realmente contar nuestras historias y muchas historias y saber que cualquier persona que estuviera o que tuviera el libro en las manos, pues se iba a sentir identificado o identificada con lo más mínimo que pudiéramos contar. Entonces creo que eso fue importante. Ahora, hace falta una persona muy importante acá, que no pudo venir hoy, que es Carlitos Torres, que fue el ilustrador, el que plasmó todas las ideas nuestras en esa obra de arte que es la 14, hicimos historia y dimos felicidad. Yo le quiero pedir saludando a nuestro intérprete, a Miguel Ángel. Miguel, ayúdenos en lenguaje de señas, ¿cómo se dice millonario? ¿Cómo se hace millonario? Perdón. Hay dos señas. La más famosa es millonarios. Y otra que es el posiblemente. Bueno, por favor, aprendársela. Así y así, millonario. Listo. La más activa, la más conocida es la poder de San Juan de Dios. Se es muy preparada y por esta, pero más que la para todo. Listo, Miguel Ángel. Bueno, Lucho y Laura, a ver, la estrella 14 nos marcó a todos los que estamos acá. Todos los que estamos acá anhelamos esa estrella, sufrimos una década horrible, una década donde Millonarios ni siquiera competía, donde Millonarios llegaba a un cuadrangular y nosotros lo celebrábamos porque decíamos, ¡buena madre! Y nos ilusionábamos a mil y sufrimos algunas decepciones porque no siempre llegábamos a cuadrangulares. Era una época donde no competía. ¿Sí? ¿Cómo nace la idea de llegar ahí al comienzo del libro, donde dicen, mire, desde acá nace el sueño de la 14? Porque todos estábamos ilusionados con quedar campeones, todos queríamos ver a Millos campeón, llegar a esa estrella 14, celebrar, pero el comienzo del libro, de donde ustedes dicen, mire, aquí, desde aquí, partió la estrella 14. Antes que nada, Mauro, yo quiero decirle a la gente que nos está viendo y que no está acá, es por qué nos dio por hacer libro. O sea, nosotros somos un medio digital, creo que tenemos un archivo de fotografía de 25.000 fotos de Millonarios. Realmente siempre nos ha ido muy bien ese tema, pero siempre mi inquietud fue, todos los equipos en el mundo tienen muy buena literatura. Te va a cualquier país del mundo y cualquier equipo tiene grandes libros de sus equipos y de sus hazañas y de sus hinchas y de sus historias. Y Millonarios no lo tenía. Don Guillermo Ruiz, que en paz descanse, fue un apasionado en hacer libros de Millos, pero eran libros muy técnicos. Eran libros de estadística y de grandes nóminas y todo.
pero no había libros de literatura o libros que a usted realmente le tocaran el alma. Entonces, nuestro primer libro fue Minuto 85, que fue la crónica fotográfica de un título hermoso, además, contra el rival de patio, un título que realmente nos marcó a muchos, como los 3 que hemos ganado en los últimos 20 años, que es muy poco. Gustavo Serpa, por favor, traiga refuerzos, pero entonces decidimos sacar literatura para Millonarios. Y no solo hacer libros escritos, porque creo que el mejor libro que existe en la historia de Millonarios es el de Mauricio Silva, El mejor equipo del mundo. Creo que ese es el mejor libro hecho en la historia de Millonarios, por todo lo que significa y porque reivindica que fuimos el mejor equipo del mundo. No hay equipo más grande en la época que Millonarios, y nosotros marcamos Europa, nosotros hicimos grande al Real Madrid, que hoy es el monstruo que es, y los Galácticos que se los adjudican a Florentino Pérez, eso se lo inventó don Alfonso Senior y su gente, cuando trajo a Pederner y trajo a los mejores jugadores del mundo a jugar a Millonarios. Entonces, pero también nosotros decidimos decir, oiga, vamos a hacer libros distintos para todo el mundo. Los libros fotográficos son muy lindos, porque pues es recordar cómo ganamos los títulos, y digamos, tenemos dos libros de esos, el más grande, Gracias por esta alegría, de Minuto 85, pero no teníamos nada de la 14, y la 14 para muchos de nosotros fue quitarnos el peso más grande de encima, quitarnos la amargura, poder decir de nuevo que una generación dijera somos campeones, por poder recordar a tanta gente que se fue sin ver a Millonarios campeón, que eso es una cosa muy triste. ¿Cuánta gente nació y murió y no vio a Millonarios campeón? Entonces, digamos, había que hacer un homenaje y había que recordar a esa gente. Y entonces, yo siempre quise hacer libros para niños. Ahora, este no es un libro para niños, que es más fácil para que un niño empiece a leerlo y para que empiece a interesarse por la historia de Millonarios, sí, pero no es un libro para niños, es un libro que cuenta la historia desde el punto de vista familiar de cómo ganamos, cómo fue que se dio la estrella 14, que están los jugadores, están los momentos más importantes deportivos, pero es la historia familiar de cómo ganamos la estrella 14. Para Ibalau, esa historia familiar, ¿cuál es la idea de tener ese legado? Yo sé que hay un futuro y hay algo ahí que viene de más libros, de que esto sea una trilogía, de que este no sea el primer libro ilustrado de Millonarios Campeón, pero ¿dónde nace la idea de que sea un legado familiar? Yo creo que es también respondiéndote a la pregunta anterior un poco, nuestro punto de partida precisamente, pues esa era la intención, ¿no? O sea, cuando uno se acuerda de los títulos que gana Millonarios, pues digamos a partir de la 14, siempre apela mucho como a la historia, a la grandeza, al ballet azul, a lo que nos contaron nuestros abuelos, nuestros papás, y creo que para nosotros era importante comenzar nuestra historia precisamente a partir de eso, no porque el título necesitara como esa introducción, digamos, pero porque sí fue como el cierre de una época maravillosa y que fue como lo que nos hizo aguantar tanto tiempo, convencidos en muchas generaciones de que en algún momento se nos iba a dar. Y para nosotros ese fue como nuestro punto de partida, y por eso decidimos que fuera como con personajes en teoría pues ficticios, porque pues no es como que representen precisamente a una persona, sino que, como decíamos antes, nos representa a todos en algún momento, y por eso decidimos que fuera como el abuelo, el papá y la hija, porque literalmente es como el pasado, el presente y el futuro de toda nuestra historia como hinchas, con títulos, sin títulos, con victorias, perdiendo, viajando, etcétera. Entonces creo que esa siempre fue como la magia que quisimos transmitir, porque fue lo que, pues es lo que nos hace llegar a donde estamos, o sea, realmente es lo que nos mueve como el corazón. Mire que hay una cosa en el libro, Lucho, que siempre que se habla del momento en que Millonarios deja de ser el viejo, el Club Deportivo Los Millonarios, y se crea todo el tema de azul y blanco, siempre se habla del número, los casi 5.000 socios, el nuevo capital, la compra de la ficha de Millonarios, de la marca, todas esas cosas que son como muy numéricas. Pero hay algo en el libro que me parece genial, y es que habla de hinchas. O sea, no habla, Lucho, de tanto la cifra y mire que pusimos un capital para que dé algo nuevo, no, sino como toda la voluntad que los hinchas pusimos para darle un cambio a lo que era Millonarios hasta ese momento. Fue como la oportunidad de ver, fue madre, vamos a salirnos de esta mala vibra, vamos a salirnos de todo lo que ha pasado, de toda esta década de mierda, y vamos a meternos otra vez, a encauzar y a ser el Millonarios que siempre quisimos.
Sí, yo creo que para nosotros también era importante como no transmitir solamente lo tradicional, que obviamente están, pues sabemos que está Comandos, que está Blu-ray, sino también como incluir todo el esfuerzo y toda la trayectoria, digamos, de las barras de Oriental, de las barras de Occidental, o sea, como que la gente también entendiera que como hinchas hemos aportado muchísimo más de lo que la gente cree a través de toda la historia. Entonces, eso nos pareció fundamental y nos parece que precisamente como representando y haciendo que la gente se sintiera identificada, sin importar si pertenecen o no a una barra, sin importar cuántas veces van al estadio, sin importar si son abonados o no, pero creo que cada uno de nosotros cuenta su historia de una forma que es muy fácil como identificarse en la historia y en el libro, obviamente, y que pues para nosotros es lo más importante, o sea, siempre repetimos en muchas cosas, en tweets, en hashtags, en todo, que Millonarios es su hinchada y realmente para nosotros eso era como lo más importante pues de transmitir porque es así. Ahora, Mauro, fíjese que, ¿usted se acuerda cuando logramos los 5.000 socios? Que estábamos en 300 Radio Hicimos programa en vivo esa haciendo una noche. transmisión como de 6 horas, Sí. o sea, haciendo nosotros eco de que íbamos a conseguir las 5.000 personas para poder ser legales, porque había una regla que había que cumplir, era tener mínimo 5.000 socios, creo, y ya 4.000, bueno, y después de eso ya no había ningún problema. Pero mire que hoy es más pertinente que nunca decir algo. Hoy nosotros no existimos para los dueños, pero para todos nosotros esos 100 acciones que compramos, creo que era el paquete que costaba 100.000 pesos, eso era mucho y yo veía gente haciendo el esfuerzo para poder ser socia de Millonarios y para poder ayudar a Millonarios a dar el siguiente paso, porque mucha gente lo único que vio de Millonarios antes de que existiera Julio Blanco eran solo noticias malas. O sea, muy poquitos vimos al 87-88 con nuestros papás y chiquiticos. Obviamente la vieja guardia vio todos los 14 títulos o los 13 títulos que habíamos ganado hasta ese momento, pero a la mayoría de hinchas nos había tocado vivir la época de mierda, la época del arroz y huevo, la época de ver a todos los demás equipos ganar y nosotros no hacer nada. Entonces, digamos, esos pequeños gestos, esas pequeñas hazañas de haber lograr los 5.000 socios para que Millonarios ya pudiera ser legalmente una empresa distinta, eso fue espectacular. Mire, nosotros nos pegamos una rasca en 300 Radio, cuando logramos los 5.000, tomando whisky, yo no me acuerdo cómo llegué a la casa, y digamos, eso yo dije tiene que estar en el libro. ¿Por qué? Porque son los gestos, es la gente, somos nosotros. Y realmente si usted ve el libro vale la estrella 14, pero mire que mucha gente que ha comprado el libro, que lo tiene, me dice, yo me siento identificado porque esta es mi vida, esto me tocó a mí, esto me tocó a mí. Todos tenemos, es una historia de 3 personas, de una familia, pero acá hay 1.000.000 de historias, Mauro, 1.000.000 de historias. Y creo que cada uno se va a sentir identificado, el que no lo tiene o el que no lo tiene, con muchas cosas que pasaron en el libro. Yo tengo una, comillas, pelea con toda la gente que nos ve en las 5 de Millas y los Millonarios y en mi cuenta de Twitter. Y es que esta es una generación, los jovencitos, ¿sí? Acá hay muchos jóvenes, acá hay muchos Hay jóvenes. muchos jóvenes. No, allá no. Hay muchos jóvenes. Hay un sector que no es tan... Hay pocos, diría yo. Bueno, la hinchada joven creció con ESPN y con Fox. Entonces, ganar y con Win. Ganar está al alcance de la mano. Yo soy hincha del Barcelona, yo soy hincha del Real Madrid, yo soy hincha de la Juventus, yo soy hincha del Bayern Múnich, y ganar está a aprender, gratis como desde mi casa. Entonces, ganar creen que es fácil y se convirtió como en algo que es imprescindible para ser hincha. O sea, obviamente todos queremos ganar y todos vivimos de la emoción de quedar campeón, y nosotros somos hinchas de Millonarios, la gran mayoría, pues porque nos forjamos con la historia de Millonarios, con lo que era Millonarios. No nos forjamos con los títulos, con las alegrías, sino con lo que nos contaban de lo grande que era Millonarios. Y en el libro, Lucho, luego de crear esa nueva empresa, fuimos campeones. Claro, con Richard Páez. Fuimos campeones con Richard Páez, quedamos campeón de la Copa Colombia, el gran Roballo. Roballo en Boyacá. Roballo en Boyacá. Nos da el título, nos da pero muchos aquí, de mi amigo George, de mi amigo Rodrigo, que es ídolo de ellos. Roballo hace el gol allá en Tunja, y aquí viene, pasa lo de Maya, sí. Que pierde el penal y luego hace el gol y todos celebramos. Y Lucho, y luego viene esa semifinal contra Junior. O sea, la ilusión que teníamos de que, mire, este sí es el año, este sí es el equipo, nos dieron un batacazo grandísimo. O sea, fue una derrota grande porque, hablo por mí, ya quiero escuchar lo que ustedes hablan y lo que está plasmado en el libro,
que yo decía, pues madre, nunca se nos va. Nunca, o sea, este es el mejor momento de energía anímico. Teníamos un buen equipo, sí, teníamos un Mayer en un gran nivel, estaba Tolosa, Tichero, estaba Carachito, la experiencia, bueno, tenemos a Nelson Ramos, a Delgado, había de dónde decir, mire, vamos a lograrlo. Le ganamos a Junior 3-0 acá, y decimos, vamos allá a Barranquilla, liquidamos esto, y final, y no. Pero mire que, Mauro, que uno hay veces es rudo con los jugadores, con algunos jugadores que nos dieron gloria. Digamos, uno tiene sus preferencias y uno hay unos que no quiere tanto. Digamos, a mí me pasó con Tancredi. Yo nunca quise a Tancredi, pero Tancredi en algún momento del torneo nos dio la mano para lograr el objetivo. Y digamos, para la Copa Colombia, que fue el primer título después de muchísimos tiempos, que el estadio se llenó, que Pepsi llevó a Doctor Crápula y lo puso en Sur, cantaron El Pibe de mi barrio, sacamos la bandera más grande del mundo en ese momento. Todavía no creo que no estaba completa, pero ya estaba casi lista. Fue una fiesta y todo. Salimos campeones, gol de Mayer, emocionante, pero todos sentíamos que la que queríamos era la liga. O sea, listo, salimos campeones, nos quitamos la mufa, nos quitamos la sal, dijimos, listo, ya, nos liberamos de poder haber salido campeones de nuevo, pero queríamos la liga. Y así todo nos seguían pasando cosas que uno dice, solo nos pasan a nosotros los hinchas de Millonarios. Ir a perder 3-0 en Barranquilla por penales. Y que el único penal que erramos es el primero que cobra Mayer, porque después todos lo hicimos y los de Junior todos lo hicieron. Ese día en Bogotá se cayó el mundo. O sea, ese día no colapsó la ciudad. Jugaba Santa Fe 11 Caldas en el Campín y Lo lo suspendieron. Qué lindo de los hijos que les pusieron el partido de nosotros en la pantalla y festejaron los goles del Junior y festejaron la eliminación. Está bien, yo haría lo mismo. Si a mí me pasara lo mismo, yo haría lo mismo. Ya el otro día los eliminan a ellos, hermoso. Pero entonces decía, ¿se acuerda que los eliminan a las 11 de la mañana? de la mañana. Que jodían que la final bogotana, y la final bogotana se dio fue en el 2017. Que esa fue hermosa. Y la lluvia todavía no ha parado de parar. No paran de llorar y ahora quieren quemar los buses y todo, pero bueno. Pero entonces yo decía, hermano, como amigos, como familia, como colectivo, ¿por qué nos toca sufrir tanto? Y yo ese día, voy a contar una infidencia, estaba viendo el partido en el BBC de la 140. Lo vi con todos los amigos que iban conmigo a Occidental. Ese día fue tanto el descontrol que llegó la policía, el SMAT a Cedritos. Imagínense la fuerza disponible en Cedritos. No, eso fue una locura. Salimos llorando, yo me fui caminando hasta la casa. Eso era una película triste del fin del mundo, hermano. Lloviendo, inundado y todos caminando solitos. Hermano, entonces yo decía, esto es una tragedia. Pero ¿qué lo mantenía uno en pie? Sus amigos, su familia, su barra, la gente que conoció en el estadio. Siempre nos dábamos ánimos en las malas, hermano. Además, siempre uno se inventaba cosas para tener optimismo y esperanza. No, uno no cree muchas veces y uno hay veces las maquilla. Ahora, no está mal fracasar y no está mal, hay veces perder. Ahora, hay veces aprender. Ahora nos ha pasado mucho, hemos perdido mucho y uno dice, ya, pero digamos, yo creo que eso también fue como el aprendizaje para lo que venía. Porque después lo que vino fue muy grande, pero también hubo cosas difíciles en ese torneo que después haciendo el libro nos dimos cuenta que uno decía, oye, hermano, este partido fue tan importante porque sin esto no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto. Entonces yo creo que sí, hemos sido pesimistas, pero yo creo que la resiliencia nuestra como hinchas de Millonarios y por el amor que sentimos por el equipo es tan grande que por eso estamos donde estamos. Este semestre costó un poquito más. No, este semestre para mí creo que ha sido el peor de mi vida de esperanza y fe. Yo no veía la luz por ningún lado. O sea, yo lo único que quería era el fin. El fin, porque era muy jodido. Uno decía, se va Gamero mal en el 31 de diciembre. Llega David González, que el hombre es angustia. Millonarios, no es angustia. Millonarios gana. El hombre no expresa nada. Millonarios gana y uno lo ve angustiado. Millonarios pierde y uno lo ve angustiado. Siempre es angustia. Ahora, ya lo aprendimos a conocer y es así. Pero yo decía, hermano, esto es angustia. Millonarios mal, los jugadores mal. David González ha sonreído en 2 ruedas de prensa lo que lleva de Millonarios. Ustedes vieron el último vlog de Millonarios, véanlo, que lo subieron. Hace la arenga, que dice millos. O sea,
pues mucha eso me movió ver a David González haciendo millos. Nosotros en los himnos que estamos tomando fotos, yo siempre lo veo a él, es un témpano de hielo. Ahora está bien, ¿saben? Ahora Millonarios lo están vistiendo mejor. Al comienzo lo están con ropa re larga. Yo dije ese comentario y casi me acaba. No, pero es que tiene que... ¿Dónde viste? No es que se viste mal porque todo le esté mal, pero yo creo que y ahora se pone ropa de millos y la ropa le queda menos grande, entonces eso ayuda mucho, pero realmente fue difícil, este torneo ha sido... Bueno, Lau, ¿tú qué recuerdas de esa época previa al semestre, al segundo semestre del 2002? ¿Sí? Estamos hablando de la eliminación de Junior y luego ese semestre del 2012 primero, que tampoco es que nos vaya muy bien, donde nos eliminan y todo. ¿Qué recuerdas de ese momento? No, yo recuerdo, bueno, con mi hermano éramos obviamente de los más chiquitos, digamos, de ese momento. Nosotros nos costaba mucho como entender que realmente no veíamos por dónde podíamos sentir lo que de pronto otras personas, no sé, de otros equipos decían, ay, es que ustedes nunca han sido campeones, ay, es que ustedes no sé qué. Y creo que nosotros crecimos mucho como con defender algo que no sabíamos si realmente iba a pasar o no. Me acuerdo mucho que, pues, cosas que también ponemos en el libro es no solo el apoyo de nosotros como hinchas, sino cómo nos arropaban otras personas de nuestras familias o de nuestros círculos sociales que por ahí de pronto no eran tan hinchas o no entendían el fútbol como nosotros lo queríamos comenzar a entender, ¿no? Entonces creo que para nosotros fue muy importante en las ilustraciones y eso decir, bueno, ¿por qué no? Creo que a todos nos ha pasado como hinchas que llegamos a la casa de un partido horrible que por esa época claramente era mucho más seguido, mucho más normal, y estaban nuestros papás o nuestra mamá esperándonos para darnos un abrazo, para decirnos como, ay, ya va a pasar, es solo un partido, y nosotros decíamos, no, pues es que no es solo un partido, porque no estamos entendiendo qué pasa. Y creo que poder acordarnos de todos esos momentos, además de identificarnos, pues también como que nos ayudaba siempre a pensar que en algún momento, pues en serio iba a pasar. Me acuerdo mucho que nosotros no fuimos al estadio el día de la final, por ejemplo, y vimos los penales encerrados en el cuarto de mis papás y decimos, no puede ser. Vamos para allá. Pero vete adelante, es que todavía la gente no sabe que ganamos. Sí, Todavía la gente no sabe que ganamos. La gente todavía no sabe que ganamos. Ese semestre del 2012-1, Santa Fe queda campeón en Bogotá. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces, el día antes hablamos con Lucho, nosotros dijimos, nosotros no podemos estar en Bogotá, no vamos a ver celebrar a esta gente. Y dijimos, no, vámonos para la finca de Don Eddie allá en Melgar y nos volvemos al otro día que vamos a estar en Bogotá. Ahora, para quedar campeones. Nosotros como bien extremistas que somos, o sea, dijimos, ¿sabe que Bogotá va a colapsar? Esos manes después de 35 años, eso va a ser la locura, mejor dicho, nos tocó escondernos, vámonos de la ciudad, abandonemos Bogotá. ¿Qué fuimos con Felipe Sendales y mi primo. Nos fuimos y nosotros obviamente monitoreando desde cómo está la vaina allá. Desde la piscina, como desde la piscina, 6 de la tarde en silencio, o sea, parecía un funeral porque decíamos, hermanos, fueron campeones primero ellos que nosotros. Es inconcebible. Pero bueno, no igual, siempre guardábamos la esperanza de que el Pasto hiciera la gran hazaña y nada, salen campeones y yo le escribo a mi mamá y le digo, bueno, ¿cómo está allá? La llamo y me dice, no, eso no se sienten, no pasa nada. Realmente no pasó nada en Bogotá. En Melgar sí pasaron cosas. En Melgar vimos ovnis. Ahora, nadie nos puede quitar de la cabeza. Nadie. Hay de 4 personas. Un ovni. Sí. Ahora no, ni 2 polas, ni alucinógenos, nada. Esa vaina. No, habíamos tomado cerveza. No, pero además estábamos amargos porque Santa Fe iba a salir campeón y nosotros estábamos allá escondidos porque no queríamos verlos. Y al final de cuentas dijimos, bueno, ya fue, nos devolvimos, realmente nos dimos cuenta que no pasaba nada, pero el día que yo dije, qué grandes que somos nosotros y qué poco que son ellos, fue el primer partido. Millonarios Santa Fe, ellos campeones, que yo si hubiera sido campeón, lleno el estadio, le copo el estadio a Millonarios o al que sea y le demuestro que soy el campeón. No llenaron la Sur. Y nosotros llevamos 25.000 personas, que ese día debutó Watson, Osorio Botello. Y ese día nosotros, ¿sabe qué? Sí, salieron campeones, pero los capos y los dueños de Bogotá y los más grandes de Colombia somos nosotros. Ese día, Lucho, yo dije, este semestre
¿En serio? Ese día yo dije, este semestre va a ser que vamos a quedar campeones. Por lo que usted dice, la magia que se respiraba en el ambiente, obviamente había mucho mal genio, había mucho empute, todos queríamos ser campeones porque Santa Fe se exigía, se pidió, pero el equipo respondió en la cancha. Pero ni se parecía al de este semestre. No, es que el de este semestre fue terrible. O sea, la amargura de este semestre fue terrible. Pero mire que yo, Ya, Pisa y yo nos tildan de los positivos, ja, de que nosotros a toda hora pensamos que todo va bien. Pisa todavía no tiene ilusión, creo. Yo apenas la estoy encendiendo, estoy sintiendo bueno, de que de pronto este equipo nos puede responder. Pero no, ese día yo entré al estadio y todo lo que sentimos ahí, dije, no, este año vamos a salir campeón. ahora, además que había una numerología estadística que siempre que Santa Fe quedó campeón, Millonarios al siguiente año salía campeón. Entonces había un pendejo que me decía que Santa Fe que campeón de la Libertadores y nosotros el otro año la ganamos. Y yo le decía, pero pelotudo, que ¿cómo lo corres? Gracias. Marica, o sea, me decía eso, que en paz descanse, que ya se fue también. Y yo le decía, no, hermano, no seamos serios. Sale 2 veces, 3 veces, pero no más. Bueno, Lau, ¿por qué incluir todo lo que pasó en la Sudamericana? O sea, la Sudamericana de ese año fue algo chévere, porque tuvimos alegría. Creo yo que uno de los goles que más he gritado fue el gol de Watson en el contra Gremio. Nos pasamos a la semifinal. ¿Por qué incluirla? ¿Por qué meter ahí todo el tema de la Sudamericana en este libro de la catástrofe? Yo creo que fue por dos cosas principales. Una, precisamente porque hubo momentos muy chéveres, como tú decías ahorita, Mauro, y eso como que nos ayudó a todos como a seguir empujando, digamos. Y yo creo que también por el lado de la hinchada, porque para nosotros como poder retratar toda la gente que viajó, que estuvo siempre presente, que llevó como el escudo de Millonarios a otros lugares con orgullo, con ganas de verdad comernos el mundo como pudiéramos y sin pensar que de pronto podía salir tan positivo como en medio de todo salió pues en algunos momentos, nos parecía fundamental. Son cosas que de pronto hoy en día también son mucho más fáciles o más comunes para muchos de nosotros y que en ese momento no. Y poder como hacer ese reconocimiento de las personas, las familias que siempre quisieran estar presentes también en otro lado, pues nos parecía muy importante más allá de lo deportivo. Bueno, yo les cuento que en ese momento mi amigo Luis Eduardo Martínez era soltero, no estaba con Majito. Entonces, obviamente la dulzura del carácter del señor en este momento, pues, no era tan dulce porque era soltero. No hay testigos de eso. Y en esos programas de la Sudamericana, hombre, peleábamos mucho y discutíamos mucho sobre qué elegir, Lucho. ¿Te acuerdas? Que decíamos, hombre, nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso por estar apostándole a los dos. Al final, Millonarios siempre le apostó a los dos y desafortunadamente las cosas no se dieron para conseguir. ¿Qué recuerda usted de esa Sudamericana? No, mire, es que la Sudamericana, no había chance de que nosotros ganáramos la Sudamericana. No existía posibilidad de que Millonarios ganara la Sudamericana. Es más, recuerde que cuando Arsenal nos eliminó, Tigre. Y a Tigre lo matan en San Pablo, ¿se acuerdan? Sí, Que no se terminó el partido, o sea, no había chance de que San Pablo no fuera el campeón de esa Sudamericana. Entonces, al final de cuentas, había que decidir por el título, por la 14, que realmente la teníamos ahí y era mucho más fácil que la Sudamericana. Ahora, ese torneo también sufrimos la peor humillación en la historia reciente de Millonarios. Pero bueno, entonces yo siempre decía que había que ir por la 14. ¿Por qué? Porque era el título que teníamos que ganar y que teníamos que quitarnos la MU. Ahora, si hubiéramos logrado las después, hermoso, pero era imposible. Además, no nos daba como equipo, como institución en ese momento. Yo creo que en algún momento tendremos que ir por todo, pero en ese momento había que ir por la 14. Y yo creo que el equipo, mire que una infidencia que me cuenta a mí Mayer Candelo, no está en el libro, y me la cuenta Felipe Gaitán. Entonces yo le dije, presidente, en un libro que íbamos a hacer una vez de solo las historias de la 14, que ahí está guardado, pero no lo hemos sacado, y yo le decía, presidente, ¿usted qué hubiera elegido? ¿La 14 o la Sudamericana? Él me decía, todos nosotros los dirigentes y la gente directiva queríamos la 14, los jugadores querían la Sudamericana. Todos los jugadores querían la Sudamericana, y obviamente saben por qué. Y además, Porque por billete y porque se podían ir la a jugar. mayoría ya había sido campeón en otro lado. Y al final, pues el destino y el universo nos hizo ganar, fue la 14. Igual se pasó muy bueno. No, ¿Se acuerda de Pablo César Cortés?
el hombre que se llama algo con Millonarios. Hombre, yo me abracé con ese hombre. Eso lo vamos a borrar en el video, no vamos a pues no hay que nombrarlo porque En ese gol, y el hombre se metió a la cancha. no. Ahora, pues, si queremos sacamos una lista de los que hay que cobrarles todas las que nos hicieron antes de salir campeones, que son muchos. Hay gente que cuestionó salir campeón por penaltis, imagínate. Sí, Hay gente que cuestionó que como un equipo grande salía campeón por penaltis. me lo dio para Nela Landucci. Venga, Lucho, antes de ese partido que de ahorita hablamos, vino el clásico que le ganamos a Santa Fe. ¿Cuál es 2-0? El que le ganamos con gol de Mayer en el último minuto. Se fue ellos de local. Ellos de local. Que Quedamos en el último minuto. Que fue cuando se lesiona Nelson Ramos. ligamento cruzado. No, de talón de Aquiles. Talón de Aquiles. Talón de Aquiles. Se le fue el talón de Aquiles a Nelson Ramos. Y de ahí viajamos a Madrid. ¿Sí? Yo, la verdad, nunca estuve de acuerdo con ese recuerdo. Nunca estuve de acuerdo. Yo sí estuve de acuerdo porque yo pensé que iban a arreglar 0-0, 1-0, entregan los trofeos, la mano, la foto, van a comer. Partido amistoso, un partido conmemorativo a Alfredo y Estefano y ya. Pero resulta ser que en el otro lado estaba el señor José Mourinho, que a usted le dice haga A y él hace B, bla, bla, bla. Buscan la titular de ese día. Ahora, hombre, puso la suplencia, y yo repasando anoche el libro para hoy, o sea, leí la titular del Real Madrid y yo dije, No. o sea, qué pendejos fuimos, o sea, ¿cómo carajos nos fuimos a jugar ese partido allá? Y eso que el man nos puso la suplencia. No, ahora, es que hay cosas que usted no debe tocar. Y usted nunca se ha dejado ganar del Real Madrid, lo tiene de hijo. Cada vez que jugó le ganó, no juegue nunca más. O sea, ¿para qué juega usted con ellos? No, es que no había que jugar nunca más. Pero bueno, yo entiendo que fue un partido diplomático, que es difícil jugar contra el Real Madrid, un equipo tan chiquito como es para ellos hoy Millonarios, y se logra eso. Pero yo jamás voy a entender el tema de cómo no arreglamos que era un partido amistoso. A ver, dígame la titular del Real Madrid. Antonio Adán, que era el suplente. No tengo ni idea quién es. Bueno, Nacho Fernández, que Nacho acabó de irse. Sí, Nacho Barán, Albiol y Coentrao. Todos mundialistas. Sami Khedira. Malísimo alemán, ¿no? José, no, bueno, campeón. Bueno, Campeón del mundo. qué pena. José Callejón, Kaká, Osil, Morata y el Pipa Higuaín. Dígame los suplentes. No, los suplentes. Chevizep, Mosquera, Jesús Fernández, a ver, ¿quién está conocido? Mario Hermoso, conocido. Michael Essien, que era un volante. Luka Modric, Ricardo Carvalho, Karim Benzema y Fabinho. Ahora, ustedes recuerdan en ese partido, segundo 10, casi gol del Real Madrid de Kaká, que Luchito Delgado. Y mire, yo hay cosas que sufrí ese partido, que es, uno, perdiendo 6-0, que Urbano no hiciera un gol, hiciera el pescadito en el Bernabéu. No, yo decía, nos humillaron, porque era humillación, pero que no vayamos a hacer un papelón. Y, hermano, que no hubiera pelea, nada, hermano. Y afortunadamente, pues mire, eso nos sirvió. Nos han cargado con el 8-0 del Real Madrid, que pues sí, es doloroso para la historia, pero es un amistoso. Y listo. Y ya fue. Y creo que eso fortaleció, porque me lo dijo Gaitán, me lo dijo Mayer Candelo, fortaleció al equipo. Ese día jugaba Millonario Chico. Y perdimos 1-0. Y hombre, yo con esa amargura, yo con esa calentura que tenía, todos los periodistas imparciales de Bogotá haciendo chistes a costa de Millonarios. No, uy, hermano. Ese día casi pierdo las carapelas y pierdo todo. Ojalá hubiéramos perdido. Bueno, déjeme, Lucho, saludar a nuestro amigo Juan Camilo Pisa, que es otro aquí partner Jefe de seguridad. de los millonarios.net. Estaba haciendo un virata, yo Pisa. Él llegó tarde porque estaba mirando toda la seguridad, que estuviera todo bien, que no hubiera infiltrados, ¿no? Entonces ya se aseguró Listo. eso y llegó. Gracias al amigo Pisa por venir. Bueno, ¿Sabía que sí le quedan las 8 de la mañana para que llegara a la exacto, es que le dijimos que era muy temprano. Bueno, Lau y Lucho. Espera, vamos a hablar del partido del Real Madrid. Sí, el partido de Real Madrid. ¿Qué El más? partido del Real Madrid lo consigue Noemí Sanín, porque dijeron, nosotros que estamos salvando de Millonarios, vamos a conseguir el partido con el mejor equipo del mundo. Muy buenas relaciones con Florentino Pérez, pues uno de los mayores constructores de peajes en la historia de Colombia. Entonces él dijo, hermano, cuenten con eso, denme licitaciones y les damos el partido. Y el partido comienza mal, porque el actual dueño de Millonarios se puso a decir que los títulos que habíamos ganado nosotros en Franca League había que devolverlos. Los títulos cuando
Cuando Gacha era el máximo accionista. Sí, cuando el narcotráfico estaba al mando del fútbol colombiano y entre esos millonarios, y lo dicen un off the record con Julio Sánchez Cristo, imagínate. Eso es como hablar uno en el palacio. Usted lo que dice en el palacio al otro día lo sabe todo el mundo. Entonces, si usted quiere que la gente se entere de algo, usted lo dice en el palacio. Y usted, ahora, podrá llegar mala la información, pero se entera. Y ahí comenzamos mal porque comenzamos con la mala onda. Oiga, ¿quién es este tipo que nos obliga a entregar unos títulos que ganamos honradamente y que él ni nadie tiene por qué ponerlos en duda? Entonces, como que todo mal. Para aclararle a la gente, Gustavo Serpa no era oposición en Millonarios, pero no mandaba. El que mandaba era Julio César Ortiz, Noemí Juan Carlos Juan Carlos Ortiz, Noemí Samín y ese combo. Y ellos no se querían mucho. Comenzó Millonarios peleándose entre ellos. Imagínense, Azul y Blanco comenzó con 2 bandos. Que ahí Gustavo Serpa llegó porque Juan Carlos Ortiz ya estaba necesitando liquidez. Entonces decidió venderle un paquete de las acciones que él tenía a Gustavo Serpa, Blas de Leche. Entonces, digamos, ese partido de Madrid que era un festejo, terminó en una pesadilla, pero al final terminó uniendo a los jugadores y a la institución. A nosotros nos costó, a mí me costó, porque yo decía, no hay chance. Perdimos 8-0 en Madrid, chao. No, de esta no nos levantamos. No. Otra de esas cosas que en este relato le quiero hacer caer en cuenta sobre que muchas de las cosas que hacen Millonarios o que tienen Millonarios están marcadas por momentos muy complicados dentro del semestre. Muy complicados dentro del semestre que lo obligan como a parar, a hablar, a decir, bueno, a partir de aquí es para arriba, vamos a crecer. Todos los títulos de Millonarios están marcados igualito en eso. Hay un momento de crisis bravo dentro del torneo, dentro del semestre, una lesión, un fallecimiento, un partido malo, todas esas cosas han pasado a lo largo de todas las conquistas que ha tenido Millonarios. El equipo de Hernán Torres, a ver, Lau, Hernán Torres, es que recuerdan de Hernán, antes de llegar a Cuadrangular. Hernán era el bravo y el Chusco era el bacán. Entonces era el policía malo y el policía bueno. Hernán era el que lo regañaba y el Chusco le decía, hermano, haga esto bien, no, para que el profe no lo joda y todo. Pero yo creo que Hernán Torres llegó en el momento perfecto para Millonarios, armó un equipo que le funcionó y agradecimiento total para él, un tipo de pocas palabras, pero un gran señor y en la historia, y quedar en la historia de Millonarios muy grande. Lau, mejor tú. Lucho Delgado, porque es que Lucho Delgado mejor ahí, en ese momento se lesiona Nelson Ramos y entra Lucho Delgado, muchos decimos, otros, pero al menos para mí el titular era Delgado. Nelson Ramos nunca ha sido santo de mi devoción. ¿Qué recuerdas de Luchito que en ese momento entra y desafortunadamente le toca bailar con la más brava? No, yo creo que siempre, o sea, yo siempre pensé que él lo hizo como con mucho cariño, no sé si amor fuera la palabra desde el principio, pero sí como con mucho cariño y con mucho respeto por lo que él estaba representando. O sea, siento que fue muy profesional, que por ahí los hinchas que de pronto estaban un poco resistidos o como que de pronto podían dudar de él sin saber como toda su historia personal y todo lo que iba a pasar después. Se fueron convenciendo poco a poco como esa titularidad y como que yo, pues para mí siempre fue como que como hincha me sentí de cierta forma correspondida por un jugador que realmente hacía valer el escudo como muchos otros no. Y para mí personalmente creo que fue como de los primeros jugadores que me hizo entender que cuando los jugadores realmente ven el escudo como algo mucho más grande que solamente el uniforme del trabajo que les dan, pues realmente pueden llegar a cosas muy grandes y a quedarse en la historia y en la memoria y en el corazón pues de toda una institución. Para mí fue claro. Ahora, en el libro no sale la enfermedad de Tatiana, la esposa, porque no pudimos hablar con él porque, digamos, sentimos que eso era un tema muy sensible para ponerlo, pero siempre lo quisimos poner, porque creo que una motivación para el grupo y para él especialmente fue haber sufrido ese drama familiar que fue el cáncer de la esposa. Pero no lo pusimos porque dijimos, no tenemos el ok, no pudimos hablar con él, entonces obviémoslo. Pero yo creo que más allá de la lesión de Nelson Ramos, que hoy yo valoro a Nelson Ramos, hoy, en ese momento no lo quería tanto, pero hoy lo valoro porque es un man que ha sido hincha y nos dio y estuvo y fue campeón de la Copa Colombia siendo el arquero.
Y hermano, y uno tiene que después ya dejar ir. Yo con algunos no dejo ir, pero con Nelson Ramos dejo ir. ¿Y Y cómo aplican condiciones y no, restricciones? obvio, pero a todas. Y hermano, mire que lo de Lucho es muy grande porque si usted dice algo de la 14 es el símbolo de la resiliencia y de que fue clave, porque Lucho fue clave en muchos momentos, y creo que es el símbolo, uno de los símbolos. Bueno, llegamos a los cuadrangulares. En los cuadrangulares perdemos los 2 primeros partidos, los 2 de visitante. Lucho hace gol allá en Barranquilla. Javiera. Incluso a Viera hace gol de tiro libre. Luego jugamos 2 partidos de local, Pasto y Alto Lima, los 2 los ganamos. Nos metemos en carrera y Millonarios termina clasificando en Bogotá frente al Junior en ese empate 0-0. Pero creo que donde todos sentimos, jue madre, clasificamos, llegamos, fue en ese partido en Ibagué. De acuerdo. Creo que fue donde, o sea, nosotros celebramos el día de que llegamos a la final, pero ya se había celebrado la mitad en ese partido frente al Tolima. No, y es que como comenzamos tan mal el torneo, 2 partidos perdidos en Pasto y en Barranquilla, se venía la eliminación de la Sudamericana. Entonces como que dijimos la típica historia de nosotros, hermano. A nosotros en los 80 nos llamaban el equipo pavo, porque teníamos el mejor equipo, nos engordaban y perdíamos el año al final. Y yo siempre decía, porque yo siempre recordé esas palabras de amigos de mi papá, que decían eso, y yo decía, otra vez el equipo pavo. Llegamos y no somos capaces. Pero mire, este equipo, mire que hay un partido muy importante antes del partido en Ibagué, que es el 1-0 contra Pasto. Partido bravísimo. Bravo ese Pasto jodido. Y un pase Por eso que en el partido, cuando nosotros empezamos de carrera en Tolima, en Ibagué. el primer tiempo iba 0-0. Sí. Y entonces, ese fue el que termina haciendo Claro. se vaya tranquilo y luego el segundo tiempo. Ahora, mire, acá a Leticiano que le hemos dado palo, hizo un par de goles importantes. Jover Asprilla, ese también hizo goles. No, pero entonces, a mí el partido que me queda del cuadrangular es el día de Millonarios Pasto, que es pase gol de Mayer a Cosme gol. Y ese día, más allá del partido contra el Tolima, yo dije, uy, este equipo tiene algo de mística y se va a lograr. Pero realmente ese partido estaba lleno del estadio, ese Pasto jodísimo. Hay una anécdota que ahorita les voy a contar de Pasto Tolima, que nadie la sabe, que yo después viendo los partidos me di cuenta y Dios dijo, ese es el título de estos huevones este año. Porque no había cómo no, porque pasó todo para que nosotros no llegáramos a la final. Dígale, cuéntela. Millonarios Junior 0-0, Pedro Franco hace charateo, ¿se acuerda? Que si usted ve la nómina del Junior hoy, usted analice esa nómina, creo que es la mejor nómina del Junior en los últimos 30 años. Un equipazo. 0-0, nos comimos goles el Junior en la última jugada. Luchito Delgado salió a cazar mariposas, nos salvamos, hermano. Pero en el otro partido, Pasto Tolima, en el minuto 92, Iron del Valle solo frente al arco se come el gol. Que hubiera hecho el gol del Pasto, clasifica a la final. Pero veas en ese partido, último minuto 92, Pasto solo, o sea, y se lo come. Que hubiera sido la tragedia de nosotros en el Campín. Recuerde todos nosotros viendo las cabinas, escuchando, a ver si se acababa el partido. Menos mal no estábamos cantando por un pom, porque hubiera sido. Pero yo estaba en el terreno, con medio en el terreno. Yo sí, ese día, yo en ese semestre me acredité, pero siempre fui a tribuna. Grave error, ahorita vamos a contar por qué. Pero esos errores que uno se arrepiente toda la vida. Pero entonces yo digo, estaba el título de la Estrella 14 escrito para nosotros. Pasaron muchísimas cosas durante el torneo y le ganamos a ese Junior, le empatamos a ese Junior, que era un partido jodido, un equipo mañoso, con un equipazo, y el equipo, mire que ya no estaba jugando tan bien como empezó jugando antes, pero sacaba los resultados y ahí con las últimas iba. Vamos a la final con Medellín. A mí me parece que en Medellín jugamos mejor que jugamos en Bogotá. Incluso merecimos ganar en Medellín. Y luego llegamos a Cabo. Hablemos del partido de Ibagué. Bueno, pero usted como dijo que no, pero el partido de Ibagué es místico porque Perlaza, el que nos tiene mandado, ¿todavía nos tiene mandado Perlaza? Que ya salimos de eso. ¿Ya le pagamos a López? No, hay una contrademanda a la casación. ¿Pero quiere más plata?
Quedó en la historia de Millos y ¿No sé cómo se llama el recurso luego de casación? no tenemos ningún abogado. Hay dos abogados Acá tenemos un abogado, el abogado de los millonarios.net. Madre que va tú. Ah, bueno. Ah, ok, la casación salió a favor de Millonarios y el man te puso una No, es porque fue raro ese caso. Millonarios ganó en todas y en una pierde. No, Millonarios las dos primeras en el juez y en el tribunal perdió. Y en la Corte Suprema ganó. Bueno, un videollamada con Santiago Pardo acá para que nos saque dudas, pero no. Hace que no tendré que aguantar para ver Ok. pena, porque ya hay una más de que podría ser a la perfección. Ah, ese está. Bueno, Ese está. estamos ahí, el hombre quedó en la historia y nos quiere sacar más billete, pero bueno. Ese partido en Ibagué, lleno total, la hinchada de Millonarios copó, nos hubieran dejado llenar el estadio, lo llenamos. Comenzamos ganando 1-0 con gol de Cosmo. Gran Wilberto Cosme. Partido lloviendo, recuerden, cancha difícil, esa eliminación de Ibagué fue pucha, terrible. Nos empata el Tolima y en una jugada de la nada, hermano, de la nada, Perlaza se la pasa a Otálvaro define, se quita la camiseta. Sí, es muy pelotudo, se quita la camiseta. Y le puse amarilla, weón, y logramos ganar. Y ahí sí dije, yo dije, ya no hay chance de que no sea. Y creo que todos dijimos, qué mística este equipo. Ese es el partido que nos da el título. Qué grande Otálvaro. Claro, claro. Era la esperanza. La cabra era, ellos mística. salían campeones y no llenaban el estadio nunca. Entonces estaba cumpliéndose a cabalidad. Lau, cuéntanos qué recuerdas de ese día de la final. Ya de la final, de acá en Bogotá. No, lo que les decía ahorita, nosotros no pudimos ir al estadio, nos moríamos los dos pues porque nunca habíamos podido estar en una final. O sea, sí estuvimos en la de Copa y eso, pero nosotros decíamos, no, o sea, no, ¿qué está pasando? No pudimos. Mis primos, todos eran también, o son hinchas también de Millonarios, y vimos todo el partido con ellos en el cuarto de mi abuela, no sé qué, y cuando ya penales nos fuimos y nos encerramos en el cuarto de mis papás los dos. Mi papá no era hincha de Millonarios. Cuando ya quedamos campeones, entra mi papá, que era de Santa Fe, y entra llorando con mi mamá y nos dicen como, hijos, por fin entienden lo que es ser campeones. Nos suben en el carro, salir a celebrar, esa locura absoluta. Y yo creo que más allá del título y de todo lo que sentíamos para nosotros, y hablo obviamente también por mi hermano, fue como entender el amor de lo que estaba pasando alrededor nuestro y de lo que estábamos sintiendo, que también fue como otro de los pilares importantes del libro, o sea, como ese sentimiento para todos más allá, para unos fue desahogo, para otros fue volver a vivir algo que de pronto se habían alcanzado a vivir, para otros fue como la primera vez literalmente, para nosotros creo que para siempre nos quedó que fue como sentirnos arropados por personas que de verdad no lo sentían y no lo vivían como nosotros, y que para nosotros fue la locura y el legado más grande precisamente. Ese día yo llegué muy temprano al estadio, yo estaba acreditado por prensa, saludos al señor Lajuto, quiera que esté, decidió cortar muchas acreditaciones de prensa y no permitir entrada, entre ellas la mía. Entonces yo no tenía modo de entrar al estadio y alguien que en este momento es muy odiado por ustedes, por la mayoría, el señor Gato Pérez, llegó al estadio, le sobraban como 10 boletas al gato. Las vendió, no las regaló. No, hombre, no, pero No seamos que gusto. no, Si yo digo, venga, le regalo la boleta, todo bien. pero tranquilo, ya, tranquilo. Gracias a nuestro amigo Cristian que hizo ahí el puente. Eso fue Cristian. Pues ahí me conseguí la boleta para entrar y estar allá con Usted dijo los Pablo de la- Camelo. Fueron los que el Gato Pérez les vendió las boletas que las compró Cristian y entraron gracias a él. Usted tenía que haber entrado sin necesidad de haber sufrido eso. Don Laud, Pero bueno, mire que la previa de la 14 es muy linda porque llegamos a la final ese día emocionados, como que fuimos para la casa de quién fue. del Anticheve, que nos fuimos todos ahí, todo el cómo nos fuimos a la casa de él, pero que como que todos teníamos miedo de que nunca hemos estado en una final y que como no sabíamos qué iba a pasar. Y el Medellín, pues el Medellín es un rival histórico y como que ahora, Y el bolillo. recuerden que Medellín llega a la final también en el último minuto porque iba a ser Nacional.
No, iba a ser Nacional. Usted se imagina una final contra Nacional en ese momento, primera vez nosotros, ellos absolutamente dueños del establecimiento, de todo lo que era el fútbol, arbitraje, todo. Entonces era difícil. Pero bueno, y mire que la previa fue muy bonita porque el tema de las boletas, que Millonarios lo hace mal, porque Millonarios dice, los socios pueden comprar más de 2 boletas. Y usted tiene un estadio de 35.000 boletas y usted tenía los abonados que tenían su derecho, se armó un lío. Ustedes iban, ¿se acuerdan que la sede de Millonarios quedaba en ese momento en Santa Paula, que eran la abajito de la 103 con abajito de la novena? Eso se armó una batalla campal, mis amigos comandos azules vendiendo los puestos, o sea, lo más lindo, hermano. Eso era, y usted llegaba allá y usted sentía la tensión de no conseguir boletas, y Millonarios termina embarrándola, pero la solidaridad de la gente para que toda la gente que fue siempre al Campín pueda haber estado. Entonces yo veo mucha gente diciendo, venga, yo le ayudo a conseguir la boleta, venga, yo le ayudo a que la compre igual, al mismo precio y todo. Digamos, uno decía, hermano, toca salir campeones por esto, porque estamos haciendo todo lo humanamente posible para que la gente que siempre estuvo y que puede sonar feo, pero que merecía estar en el Campín, esté. Entonces, digamos, esa de las cosas lindas, la fiesta del papel, de las banderas, de que todos vamos a ir pintados. Yo sufría cuando veía la estrella 14 ya en todas las banderas. En el bus de Millonarios ya estaba la estrella 14 y yo decía, no, hermano, no podemos ser tan, Bueno, ¿cómo se llama eso? no, Mubar, Mubar. sí. Y la llegada al estadio, las cosas que más me ha conmovido en la vida es la llegada al estadio. Sí, de las cosas más conmovedoras. En todas las finales, la llegada al estadio De la fue 14, conmovedora. pero la 14 fue en especial porque es que era mucha gente fuera del estadio. Y cuando llega el bus, hermano, eso parecía ni el finado Papa cuando vino acá. Llevó tanta gente. Lucho, Cosme hace el primer gol. No, ahora, Bueno. otra imagen brutal es que muestran en la pantalla del estadio la gente en el Simón Bolívar. Uy, eso era impresionante. O sea, el que no lloró en ese momento es de piedra. Cosme hace el primer gol. ¿A quién de la BAM se lo celebra Cosme? No, a la no, a usted, que lo criticó todo el torneo, weón. Ahora, A Cosme la BAM le daba duro. no, a la VAP occidental, no diga la VAP, porque no. Eh, luego hace el gol Pipe Pardo. Pipe Pardo hace el gol. Lucho, cuénteles qué pasó con usted No, en no. ese momento. No, No, cuénteles. yo lo voy a contar. Cuente qué pasó con usted en ese momento. Apenas Pipe hace el gol, viene y lo celebra y están en la roja y todo. Cuente qué pasó. A ver, es que mire que ese partido tiene muchas cosas. Comenzando ganando minuto 45, un partidazo de Otálvaro, repitas en el partido, y el mejor Primer tiempo. jugador de Millonarios en ese partido de la final es Harrison Otálvaro. Hacemos el gol, que era lo más difícil, minuto 40 y pico, terminamos el primer tiempo ganando 1-0, uno dice, listo, tranquilos. Yo creo que lloré más en el gol de Cosme que saliendo campeón. Yo creo que yo más. No, yo lloré muchísimo cuando hizo el gol Cosme. Yo me senté a llorar como un niño chiquito porque dije, ya somos campeones. Ya no nos lo quita nadie y listo. Comienza el partido, el segundo tiempo. Luchito se hace el gol. Para mí es gol de Lucho y el gol que la suelta. Los amigos de la Norte se les prende la pólvora porque se les prendió. No fue que ellos dijeron, empiezan a caer pólvora. Yo decía que no le va a caer a ningún jugador del Medellín. Se suspende el partido un rato. No, yo decía, hermano, eso que ya empiezo a sentir como van a pasar cosas que no van a pasar, empieza la mala energía de decir, ¿qué va a pasar si perdemos? O sea, yo siempre pensé, ¿qué va a pasar si perdemos? Galerías dejaría de existir. O sea, yo pensaba en todo lo que El Bogotá. el Bogotazo, yo pensaba en el Bogotazo y yo decía, mi papá. O sea, yo decía, ¿cómo saco a mi papá? Ya después uno sobrevive de Walking Dead, eso, pero, hermano, yo decía, bueno, el partido jodido. Llega un man que yo conozco y coge y tira algo a la cancha de juego y le cae a Pipe Pardo al lado. Donde le hubiera quedado a Pipe Pardo, se tira al piso, se suspende el partido. Bueno, y yo veo al man y le hago. Y un amigo mío, mi querido Damián Montes, que el hermano aparece en el libro porque el hermano fue el primer hincha que conocimos nosotros que un hincha nacional mató. Llegando a la casa le pegó una puñalada y lo mató a Miguel Ángel. Entonces, en el libro hay una parte dedicada a toda la gente que se fue y
Aquí mi mamá llamando. El destino, ¿no? Ay, madre. A nosotros nos marcó siempre la muerte de Miguel Ángel, porque fue el primer amigo que conocimos que mataba a un hincha de Nacional. Y Damián baja y le dice al man, así, o sea, yo lo veo así y le dice, tira eso, huevón, ¿para qué se tira el partido? Y el man lo empuja. Y hasta ahí yo me acuerdo. A mí me sacaron del estadio, me volvieron a meter. No, espere, usted lo está resumiendo demasiado y todos fuimos testigos No, pues, presenciales de lo que pasó ahí. Pues se manda a Lucho a cascarle al man, se manda a Checho, se manda a todo el mundo y se arma una pelea campal ahí en Occidental, pero durísima. yo no me acuerdo. Yo no he visto tanta pelea en Occidental como la de ese momento. Se mete la policía, Don Eddie lo coge Lucho. No, todo. Y hasta que lo logra la policía bajar, porque casi no lo logra sacar de la Ahora, tribuna y bajar. Yo me salvé que no me sacaran del estadio y me llevaran preso porque la directora de logística, Gloria Rincón, es muy amiga mía y dijo, a él no lo tocan. Y el jefe de prensa de la policía era amigo mío. Entonces él dijo, no, venga, yo lo conozco y lo calmo. Y me bajaron y me dijeron, al otro lado se lo llevaron detenido. Y yo le decía, si quedamos campeones, suéltenlo. Por lo menos que esté. No puedo ver a Millonarios campeón, pero suéltenlo. Yo lo conocía de 20 años del estadio. Y a mí entonces me dejan en gramilla. Y no, Millonarios jugando re mal. Después de ese gol de Medellín jugamos re mal. Y yo le dije a este man, le dije, huevón, déjeme subir. Y me dijo, pues usted no puede subir. Yo le dije, no, yo me quito la camiseta y subo. Y bueno, listo. Y voy subiendo, pero y una reina de belleza, todos aplaudiendo. Y claro, y la policía me miraba y yo, bueno, se acaba el partido. 0-0, penaltis. Yo creo que todo es la época, es el día que más sufrimos. Mira, Lucho, yo, desde el día que Millonarios perdió esa fase a la final con Cali, en el 2003, ese día yo no miré los últimos 5 minutos del partido y pasó lo que pasó, nos eliminaban. Y desde ese momento dije, yo siempre, pase lo que pase, por más nervioso que esté, hay que ver siempre. Y le cogí mala vibra a que alguien al lado mío no mire. Y ese día, Daniel Moreno estaba en otro lado, yo no sé por qué para los penales sí miraba a Daniel Moreno. Y Daniel Moreno se agacha, se arrodilla y no lo mira. Y yo, marica, Daniel, parece Daniel que vamos a quedar campeones. Y Daniel llorando, no, Mauro, no puedo ver, vamos a perder, no sé qué, echando toda la mala vibra del mundo. Y de este lado estaba, Luquita estaba encima, Luquita estaba arriba. y Luquita le dice, hermano, párese, miremos. Pero Luquita no vio ningún penalti. En ese momento dije, oh madre, Dios mío, no vamos a quedar campeones. Cada penal yo le decía, Daniel, párese. Daniel me miraba, me decía, gol, no, lo tapamos. Y yo, marica, me han cobrado. Párese y mira, por favor, que estoy desesperado de que me hable. No, mire que hay dos temas, cosas. Yo creo que todos prometimos en los 6 penaltis, fueron 6, ¿sí o no? 6 penaltis, algo distinto. Yo voy a hacer una obra de caridad. 2, voy a ir a misa con mi papá que tanto me jode. Todo, voy a Monserrate, cada penalti. Y decía, por favor, Dios mío, todo, o sea, de todo. Y era mucho, era un sufrimiento muy grande, muy grande. Además que yo soy así, yo siempre pienso el escenario más pesimista. ¿Cómo salimos de acá otra vez? ¿Cómo salimos de acá y de esta cómo salimos? ¿Cómo nos recuperamos? Porque para mí, listo, la gente que decía, listo, voy a ser hincha de Millos, voy a enamorarme, y tiene un golpe así, y hay mucha gente que se baja del bus. Entonces yo pensaba que muchas de las cosas que hacemos nosotros es también para evangelizar. O sea, nosotros nos convertimos en pastores de Millos. Hay que hacer hinchas de Millos como sea, cueste lo que cueste, hay que hacer los hinchas. Amén, gracias. Los 5 penales, yo me acuerdo que las 5 tandas, Los 5 de Millos. las vi de una manera diferente. Pero cuando va a cobrar el sexto, cuando Comencemos con Omar Vázquez. bueno, pero es que, o sea, cuando el Ticas Vázquez se lo come, yo, no sé qué, pero no me sentiré tan nervioso de decir, Pero el silencio del estadio, yo nunca lo había visto. O sea, un silencio. Mire, ¿sabe cuál se parece el silencio? Cuando Larry va a cobrar el penalti contra Nacional, esos 2 segundos, yo estaba al lado así lo tenía, esos 2 segundos de Larry, que como que la gente hace en silencio, y cuando hace el gol y que la gente, ¡buah!
Hola, No, pero un golazo hermoso. Ahora, les voy a decir acá, para mí hay 3 goles, los 3 goles más gritados que yo he escuchado abajo en el campo es Siciliano primero contra San Pablo, o sea, además que quedaron 15.000 personas más, Más gente. entonces era una cosa que, miren, nunca vi como el estadio se movía tan, como el gol de Siciliano contra San Pablo, el gol del Mono Ginás a Nacional, que no fue tan duro como el de San Pablo, pero fue más largo, o sea, el grito de gol fue larguísimo, larguísimo, yo no sé si la gente tomaba aire y ¡ah! Y ¡ah! Y dale, y dale. Y el tercero para mí, el de Larry Vázquez, que es el segundo de que la gente toma el aire y bota todo. ¿verdad que habla de movimiento del estadio? Pues, no es que la punta que están jóvenes, pero si te quiero decir ahí, en el país de obediencia, cuenta. Imagínense. Pero si tú vas a que tipo como, viendo van, que están los patillos, donde están, No, me imagino. Bueno, ¿Cómo más fácil? usted como siempre en los programas es igualito. ¿no? Ah, pues sí, me acuerdo. Después se me olvida y llego a la calle y digo, ¿por qué no dije esto? Bueno, el penal de Omar Vázquez, lo que pasa es que yo en el momento sentí como no, es que esto no ha pasado nada, vamos. No, yo sí dije, ¿cómo salimos de acá? Pero en el momento que va a cobrar Lucho, yo ese momento dije, marica, el balón va a caer en la 45. Además, de donde estábamos se veía Regional. que sale. Sí, no, yo dije, no, ese man la va a mandar para la miércoles, vamos a perder, este man se lo va a comer y vamos a perder. Sí, bueno, fue muy horrible. Luego lo hace Lucho, que yo me acuerdo que lo grité muchísimo. Yo no grité ninguno. Yo lo grité muchísimo y le pegué una tarateada y me quité de toda la tanda de penales. Y luego viene Correa, Sí, chino, qué grande. grande Correita, capitán de la Equidad ahorita. ¿Qué recuerda usted de todo ese instante, de todo ese momento, cuando ya Correa va a ir a corte? No, en cámara lenta. En cámara lenta, pero a mí me tocó volver a ver el partido y para acordarme porque se me olvidaron cosas en cámara lenta y cuando hace el gol, que yo escucho el grito de toda la gente, mire, ustedes no me lo van a creer, me quité el peso encima. Sí, me quité el peso encima, que era, a ver a Millos campeón con mis amigos, con mi papá. Con mi papá lo vi 3 veces chiquito y me acuerdo, pero me quité el peso encima y como que ahí dije, ya que no ganemos nunca más, que ya hicimos la típica. Si quedamos campeones, que no pase nunca más. Y no, me quité el peso encima, lloramos todos. Yo me acuerdo que Jorge llevó al papá, a don Jorge, estaba allá y, pucha, su papá era rancio como el mío. Y entonces yo creo que la emoción de ver a Millonarios campeón con el papá al lado debe ser una cosa Mire que única. en ese momento, ¿Su mamá dónde estaba? no, mi mamá estaba en la casa, mi mamá lo vi en la casa y no pudo ver los penales, No. le daba miedo que le diera algo, el corazón le que fallara. el corazón le fallara. Yo estaba de pie y Daniel estaba ahí sentado arrodillado de espalda. Cuando hacen gol, cuando se lo tapa Lucho Delgado, a mí se me aflojan las piernas. Ahí. O sea, yo me arrodillo y caigo a llorar y lo que dijo Lucho, es como si a uno le quitaran un peso de encima. Como si uno hubiera cargado una vaina durante tantos años y en ese momento a uno se la quitaron. Y yo quedo ahí llorando un buen tiempo, Lucho. No, todos. Yo lloré. Después como que no caíamos en cuenta que habíamos salido campeones, nos acordamos de la gente que no estaba, nos acordamos de todos los momentos vividos difíciles, de lo que es ser hincha de Millonarios, al final de cuentas que es perder más que ganar, pero cuando ganamos es lo más feliz del mundo. Y ese día dijimos, listo, salimos campeones y nadie nos quita lo bailado, éramos el más campeón en ese momento, el más veces campeón. Y nada, y orgullo del equipo, orgullo de los jugadores. Mire que nosotros habíamos tenido una pelea muy grande con Javier Álvarez y Eduardo Silva Meluc. El semestre anterior porque el equipo le fue mal. Ellos cometieron un error gravísimo que fue ir a la emisora a hablar con nosotros y patinaron toda la entrevista. Toda la entrevista la patinaron porque no tenían ni idea de nada. Y después nosotros los invitamos a ellos a una cena y todos van, menos Eduardo Silva Meluc. Nunca quiso ir. Él dijo, yo no le voy a perder nunca el palo que le dieron. Y yo le dije, no, entonces agradezca que fue campeón con Millonarios, que es lo más grande que usted va a tener en su carrera y en su hoja de vida. Pero fue una alegría muy grande y es la reivindicación de nosotros como hinchas, de institución, de la institución, de jugadores, de todo. Y que es lo que más me alegra a mí ya después de tanto tiempo de haber salido campeones y después de haber logrado títulos más importantes para mí. Yo disfruté más de
El de Nacional para mí es el título más lindo que he vivido en mi vida, espero que lleguen mejores, pero es la reivindicación de lo que fuimos nosotros como hinchada y de haber mantenido vivo el amor por Millonarios, que era tan difícil en ese momento. ¿Qué tal el after? No, Dios mío, es que todavía no entiendo cómo no llegué al hospital con conjuntivitis. Hermano, creo que la harina que ¿Quién era el más mamón con esa verdad? el señor Raúl y usted. De Raúl. Y Raúl es Ah, no, insoportable. Raúl está de Ginebra. No, pero alguien, además que no compraban maicena, sino esa harina gruesita. Y esa era la que terminaban echándola. No, es una locura. Una locura, una locura. Ver el Parque Simón Bolívar, el equipo para, ¿cuánto hay? ¿1 kilómetro de Simón Bolívar el Campín? Como 4 horas, ¿no? Es una locura. Verle al otro día los festejos en YouTube de toda la gente en Colombia festejando. Es En una... el mundo, que de hecho lo pusimos Mundo. en el libro por eso, porque era gente que, como Raúl, no estaba acá y pues igual mantenían pues pendientes de todo, sin importar el horario, sin importar nada, y ver cómo desde donde fuera que estuvieran un montón de filiales, de grupos, de amigos, de todo alrededor del mundo, pues estaban enloquecidos. Era ¿Sabes? Una de las cosas más bonitas que tienen los Millonarios.net y todos los programas que hacemos con Pisa, que hacemos con Lucho, es que mucha gente en el exterior Es impresionante. se nos conecta y nos dice, hombre, mire, ustedes es el vínculo que tengo con Millonarios, con algo que es mi vida, que es una pasión, que ahora no puedo vivirlo, que ahora no puedo estar ahí, pero cada programa que ustedes hacen, cada contenido que ustedes nos dan, pues hombre, nos acercan un poquito a toda esa pasión que es Millonarios. Mira, hay una historia muy bonita que siempre la cuento, que es un paisa de Medellín. Claro, país, ahí. Un día nos escribe y nos dice, oiga, los escucho a ustedes todo el programa, un tipo, pero David González no parece paisa. Cataño, pero un poco más pinchado, como en la casa, más pinchado. Y el tipo me dice, mire, yo soy hincha de Millonarios por mi abuelo, pero un arriero, un montañero de esos, hermano, hincha de Millonarios. Y yo nunca he visto Millonarios en mi vida, y quiero ir a la La final. transmisión, él sale celebrando, Claro. que más enfocan. Pero mire que hay una cosa rarísima, quiero ir a la final. Y yo, que nunca he ido a un partido de Millos, ir a la final, no, eso que lo vamos a llevar. No, yo dije, uno cómo hallar una persona que nunca, uno piensa que tiene que ir siempre hasta con, yo me llevé la misma ropa, todo. Estupidez. Y en el fondo llego yo a la casa y le digo a Pacho, que era el que nos conseguía las boletas, porque nos estamos abonados y teníamos boletas. Y le digo, oiga, Pacho, ¿le sobra una? Y me dice, sí, ¿a quién se la damos? Y yo llegué y le dije, tengo la hora para el man que nos va a sacar campeones. Entonces le dijo, ¿quién? Un paisa tal, y me dijo, ¿seguro? ¿Usted se la va a dar a ese man? Y yo le dije, démosela. Entonces yo lo llamé y le dije, ¿cómo se llamaba? Sí, Juan. Entonces yo le dije, véngase ya. Compró el pasaje, llegó al aeropuerto, nos vimos en donde estábamos entregando las boletas y nos fuimos con él. Es ver, en la taberna del Rey Arturo en la 93 nos reuníamos ahí a tomar pola después de los partidos y a entregar las boletas. El Mono Tobar, histórico jugador de Santa Fe, pero el tipo con otros 10 puntos. Entonces nosotros íbamos allá, nos emborrachábamos y el tipo nos amaba a nosotros. Yo decía, ojalá salgan campeones. Y salimos campeones. Bueno, llega el paisa, le damos la boleta. El tipo, pero un señor, hermano. No parecía paisa. Un señor. Y yo le decía, hermano, ¿usted qué? Y me dijo, no, es que lo hago por mi abuelo. Pues resulta que salimos campeones, salen los videos y nunca más. Nunca más en la vida yo supe de él. O sea, nunca más. O sea, siempre yo lo busco, hay veces pregunto. Salimos campeones, él llora, porque lo vemos llorar como un niño chiquito y nunca más sabemos de él. O sea, no, yo digo que es un ángel. Bueno, un ángel. Porque nunca más en la vida. Y yo le decía a Pacho, mi amigo que está en Atlanta hoy, le decía, mire, hicimos la buena obra y ese man nos sacó campeón. Yo tengo una vez que en el semestre anterior, en el 2012-1, yo termino una relación y ella estaba un poquito buscada por... ¿La conocí yo? No. Y ella me manda un mensaje súper ofensivo, así, bueno, no sé qué, váyase, no sé qué, y al final dice, quédese con su millonario, que nunca una alegría le va a dar, que nunca van a ser campeón. Pero semejante bruja. Así me dijo. Menos mal es que no estuvo. No, y yo, bueno, pues obviamente voy a quedar con mi millonario.
Ese día, pues en el estadio cero señal, nada de eso. El primer mensaje de texto que me entra es de, ¿y qué le dice? No, felicitaciones, campeones, mira, no sé qué, bla, 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 bla. No, No, pues fue muy lindo y el libro reivindica, más allá de la estrella 14, que hay miles de cosas de la estrella 14, pero reivindica es la historia del hincha, la historia de la familia, la historia del hijo, la historia del hermano, la historia de todos. ¿Cómo estaremos hablando que hay cambio de acá, de intérprete? Bueno, alguien, una pregunta, Pregunta, ya para ¿qué ir quiero decir cerrando, para ir cerrando? Pero bueno, ya, la 14, el libro de la 14 se hizo pues para eso, para reivindicarnos a nosotros. a ver, a que ustedes estaban en allá. Gracias. Gracias. Buenos días, tardes ya. Yo estuve ese día, en esa oportunidad, yo aún entraba a Norte y aunque la final con Santa Fe, la que ganamos en el 2017 o ahorita con Nacional en 2023, pues fueron mucho más emotivas por quién era el rival, ¿sí? Ese día, en el año 2012, ver mucho Barra Brava, mechilargo, tatuado hasta los dientes. En el tiempo yo era de los que me quitaba la camiseta y me subía al rompeolas y ver tanto de eso que uno lo ve en la calle y uno, uy, y verlos así con la lágrima y llorando como niños chiquitos, eso no, eso nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar y eso yo creo que es con lo que yo más me quedo. Yo ese día no fui al Simón Bolívar, pero sí me acuerdo que fueron como 4 o 5 horas y el festejo fue toda la noche. Y sí fue muy emotivo eso. Es que eso no tiene precio. Y digamos, eso usted jamás se le va a olvidar. Usted se le va a poder olvidar mil millones de cosas, pero usted jamás se va a olvidar cuando Millonarios salió campeón el 16 de diciembre contra el Medellín en Bogotá y con quién estaba al lado, qué pasó y todo. Eso, no es, ese es el sentimiento más lindo como hincha. Eso y las derrotas, porque las derrotas también fortalecen el alma y, las derrotas lo fortalecen a uno como y a los amigos y el parche y todo. Y uno coge a los primos y les dice, bueno, huevón, mañana con la cabeza al frente y no vaya a agachar la cabeza y todo. Eso es lo que hay que hacer. Pero ese día es hermoso. Bueno, buenos tardes ya. Tardes, sí, tardes para nuestros panelistas, para toda la gente que nos acompaña. Yo les quiero preguntar, ¿quién es el jugador, o no sé si hay alguien en el cuerpo técnico de esa estrella, que más nostalgia haya despertado, que ustedes lo hayan conocido en ese momento? Porque pues yo creo que la única palabra que nos une a todos, más allá de la felicidad y la alegría, es la nostalgia de esa estrella. Yo vivo en Engativá, en Zarzamora, y jamás a Millonarios lo he visto celebrar y a la hinchada. Y aparte que hay dos barrios aledaños, Rogelios, que es Villa Madrigal, y La Florida también, por no mencionar a Boyacá Real, que es mucho más distante. Pero jamás he visto todo lo que pasó ese día. La gente salía, eso era un desfile hermoso por toda esa Cali y por la 72. También está el recuerdo de Casale, y a mí, pues, como ustedes conocen, y por eso valoro tanto a los millonarios.net, porque ese día de mi mamá, ustedes la saludaron, cuando ella arranca para la eternidad. Y se me viene Casale diciendo que todos los ángeles que están en el palco de Oriental, del Campín, pues, ahorita yo la veo allá y tanta gente que debió celebrar con eso, pero por eso se me viene la pregunta, ¿quién podría o quiénes podrían ser los más nostálgicos de ese título que ustedes recuerden? Gracias. Pues hombre, yo creo que Lucho, obviamente Lucho Delgado por todo lo que vivió con Tatiana, pero alguien que vi muy emocionado con el título, digamos, que no esperaba verlo, fue a Román Torres. O sea, Román Torres había quedado campeón ya con Nacional y con Junior, creo que había quedado campeón con Junior, y el hombre celebró esa estrella y la sintió de una manera muy emotiva. O sea, a mí me sorprendió mucho ver todo como Román se metió en el cuento de la celebración, de explotar de felicidad. Sí, yo creo que todos ellos, esos dos, pero mire que hay un tema que hoy con el tiempo los jugadores, lo que pasa es que los jugadores son profesionales y ellos a veces no se dan cuenta de lo que hacen y lo que logran.
Hoy todos los jugadores que ganaron la 14, o en su gran mayoría, aman a Millonarios y entendieron lo que había sido ganar la 14. Porque, hermano, después usted de 14 años que usted vaya por la calle, no digo Mayer, no digo Román, cualquier jugador, Lewis. Ochoa, Johnny Ramírez, hermano, que los quieran y la gente los adore por eso. Entonces ellos entendieron lo que hicieron. Y yo creo que hay muchas historias. Obviamente la de Lucho es la más emocional y llamativa por lo que pasó. Pero hay muchas historias. Ahora hay mucha gente que salió campeona y no ha sido reconocida como debería ser. No hablo de jugadores, utileros, el pescadito urbano, que fue parte del, imagínense, el pescadito urbano haciendo ese pescadito en el Bernabéu perdiendo 5-0, no, ese para mí era, pero no, yo creo que hay muchos, Alirio, Paz descanse, Alirio. Césped, que Paz descanse. él era el gerente deportivo y él muere antes de que comience el torneo, que Tancredi en el festejo lo nombra. Ya cuando hay muchos, pero yo creo que Lucho, si a mí me dicen un jugador que es el símbolo del dolor, la resiliencia, todo es Lucho Delgado. ¿Quieres mencionar así? No, No, le estaba diciendo ahorita a Lucho también, Pedro Franco, o sea, yo creo que, no sé si fue, no recuerdo bien qué tan expresivo pudo haber sido. Pero expresivo. Pero yo siento que sí representaba muchas cosas también como pues de lo que, por ejemplo, hoy puede representar un tipo como Ginás, que es mucho Claro. más expresivo que Pedro Franco, pero es el sueño de todos, o sea, es como realmente llegar a esa cima que uno dice, pues no sé, seguramente muchos de nosotros cuando chiquitos, ¿no? Que queremos ser jugadores, que millonarios, que no sé qué, y realmente ellos poder lograrlo en muchas condiciones personales de cada uno y además lograr un título pues con el equipo que siempre quisieron. Creo que eso también valía muchísimo. Miren la repetición de los penaltis en televisión, en YouTube, y miren al mono de Ginás detrás del arco. Chiquitico, bonito, uno lo reconoce porque es bonito, con una gallinita. Y cada vez que Millonarios hacía el gol, como que hacía cabra la gallinita. Yo no sé por qué nunca le han preguntado eso en todas las entrevistas que le han hecho de la gallinita y qué pasó con esa gallinita. Bueno, a ver, por ejemplo. Bueno, la cara B de ese semestre fue, pues, que dijimos lo de la Sudamericana. Entonces mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que falta para un salto de calidad en el plano internacional? 3 Libertadores un jugado, 2013, 18 y 24 papelones. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes qué puede ser este salto de calidad? Yo creo que el profe Gamero había hecho un camino más allá de la eliminación de la Sudamericana en el 2023, pero ese 2024 merecía un salto de calidad de los directivos, del propio profe Gamero, que nunca se dio, pero sobre todo de los directivos. Creo que eso es lo que hace falta, una decisión importante de los directivos de decir, mire, tenemos, voy a poner un ejemplo, Nicolás Arévalo, tenemos Dewar Victor, y en lugar de pensar, vamos a suponer que quedemos campeones, no, voy a traerle una apuesta del Envigado, una apuesta de Patriotas, no, voy a traerle a Mateo García, voy a traerle a Regui, voy a traerle un 5 de calidad, voy a poner 4 jugadores a competir por 2 posiciones. Ese pedazo, ese salto de calidad de los directivos, no lo tenemos y nos ha hecho falta. Mire, eso está inventado. Usted el fútbol lo gana con los mejores jugadores. Y Millonarios no ha querido, desde su parte dirigencial, ir por algo más de participar en una Copa Libertadores o en una Copa Sudamericana. Eso está ya diagnosticado. Se la compró en el 2017, del 2013, después de tantos años, que era la novedad y no sabíamos cómo jugar una Copa Libertadores. Hermano, eso ya está inventado. Millonarios de haber armado un equipazo, no sé si para pelearla o para quedar campeones, pero por lo menos para hacer algo mejor de lo que hicimos, porque el papelón de la Copa Libertadores del 2024 no tiene nombre. O sea, es que no tiene nombre. Y digamos, si hay que hacer alguna vez una evaluación de las cosas horribles de Gustavo Serpa y esta administración, es esa Libertadores, porque no ha habido cosas buenas. Y acá no vamos a destruir a Gustavo Serpa, ni a Camacho, ni nada, pero esa Libertadores, además, como dicen lo que van a hacer y terminan haciendo lo que no hacen. Entonces, eso es traer jugadores buenos para ganar y para pelear esos torneos. Y ya ahora puede pasar, uno puede pasar, pero uno ve la intención. Y acá no ha habido intención. Bueno, creo que es hora de irnos ya. ¿Listo? ¿Algo más? Claro. No, espere que van a hacer más preguntas. ¿Y usted? Bueno, no. ¿Censurando? No. No, hermano, eso. Usted bloquea los programas y... Pero, Ajo de madre.
El bloqueador número 1, vean. Juan Camilo Pisa, que está allá de gorra celeste. Primero que todo, muy buenas tardes. Un abrazo, muchachos. Siempre contento de estar en los eventos con ustedes en la medida de lo posible. Yo tengo una anécdota, digamos, ahí del 2014. Y es muy chistoso porque es que a mí me tocó ver en vivo por televisión cuando sale campeón Santa Fe, porque estábamos en La Vega en ese momento en una reunión con unos amigos de mi papá de 30 años. Ellos tienen una amistad. De hecho, desafortunadamente, el dueño de esa casa fallece por el COVID. Y entonces resulta que el novio de ella, o sea, perdón, el novio de la hija mayor de él es hincha de Santa Fe. Y claro, nosotros estamos viendo el partido de él y él ahí en el televisor y la vaina. Y claro, cuando salen campeones, ese man se tira al piso, se pone a llorar. Y lo más chistoso del cuento es que todos los amigos de mi papá, excepto mi papá, afortunadamente él es neutro, todos los amigos de mi papá son hinchas de Millonarios, todos, hasta los hijos, incluso las hijas. Entonces resulta que, claro, obviamente pues nosotros le mamábamos gallo durante todo el partido y la vaina. Y al final cuando sale campeones, pues obviamente él es muy querido, la verdad es de los pocos hinchas de Santa Fe que yo aprecio. Y hasta, de hecho hace poco se lo dije y lo abrazamos y la vaina y bueno, listo. Y claro, obviamente luego viene a los 6 meses la que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, eso yo lo vi muy loco porque mi abuela falleció ahorita en octubre de 2024. Eso sí, si me pongo nostálgico y pongo a chillar, qué pena con ustedes, soy muy nostálgico. El hecho es que ella cumplía años el 16 de diciembre y nosotros como familia fuimos a Pulo a celebrar el cumpleaños de mi abuela, pero tuvo una complicación, no pudo ir. Entonces, claro, yo les decía a mis papás, tenemos que llegar temprano porque es que yo era abonado, yo tengo que llegar a esa final. O sea, es imposible perderme esa final. Entonces, claro, obviamente salimos como antes del mediodía, dele. Claro, cuando llegamos a la ciudad, esa vaina era una absoluta locura. O sea, a mí literalmente me tuvieron que dejar casi 10 cuadras antes del campín porque es que, o sea, yo la verdad en mi vida había visto tanta gente con banderas, pintada. Y les digo, o sea, mi familia no es futbolera. O sea, el hincha de Millonarios soy yo. Mis papás son de esos tipos papás que dicen, sobre todo mi papá es bien montador. Entonces llega y me dice, y mi hermana, ay, ¿qué? ¿Otras empataron? ¿Otras perdieron? A ustedes les tocaba fácil porque ustedes lo soportaban, la familia les decía, no, vamos a estar, no, a mí me tocara lo contrario, yo era el positivo, la verdad. Entonces, claro, obviamente al momento ahí uno dice, parce, qué locura, o sea, realmente esta vaina, y ahí es donde se ve la grandeza de nosotros, no solo por el tamaño de hinchada, sino por la misma tradición. O sea, ustedes tienen algo bien bonito y es que sus papás, sus abuelos vieron la grandeza. O sea, a mí me tocó leerla en los libros. Y de hecho, uno de los libros precisamente son los de ustedes, por eso los quiero tanto. Entonces, realmente mi primo fue el que me arropó a mí y yo escuché por radio los penales que perdimos con el Junior. O sea, yo estaba viendo a Swing Latino, muchachos. Los estaba viendo y yo estaba escuchando en Cafán Floresta los penales. Imagínense usted escuchar penales viendo un espectáculo de salsa. Pues puta, ni disfruta la salsa ni disfruta el partido. O sea, horrible. Y en Ñapa también en la del 2003, que esa fue horrible también con el querido Milton Rodríguez. Entonces, no, una locura. En serio, muchachos, muchas gracias. No, usted gracias. Muchas gracias, Blanca, por la invitación, por darnos este espacio. No. Y porque es que para nosotros que somos pequeños, al final estos son los espacios que valoramos y nos hacen engrandecer. Entonces, muchísimas gracias a la FISBO y a ustedes. No, gracias a usted. Creo que para muchos de los que estuvimos aquí, lo reviví. Yo pensé que me iba a escribir mi propio libro escuchándolos hablar. Podría tener un capítulo que dijera la noche que Bogotá no durmió, yo no sé, pero yo la noche del 15 de diciembre no dormí. No pude dormir. La ansiedad no me dejaba salir
Ese día siguiente camino al estadio con la camiseta y uno se sentía el ser humano más orgulloso del mundo, como que la camiseta era 10 veces más grande que uno. Ir caminando por las calles, camino al estadio y con todos los hinchas que uno se identificara como si fueran los hermanos de uno, ¿no? Todos nos mirábamos con esa cara de vamos felices, vamos a ser campeones, como que éramos todos una sola familia. Yo viví el título en mi silla abonada de siempre. En ese entonces estaba abonada en Oriental. Mi silla era la 47, mi cábala, jamás me sentaba en otra silla. Como era abonada, me dieron este derecho a comprar 2 boletas más. Ese fue el lío, el primer. Y evidentemente tenía que vivirlo con mi papá al lado, que fue el que me hizo hincha de Millonarios. Y mi papá tampoco quería ver los penales. No los vio nunca. Cabeza entre las rodillas. Yo, párate, párate, párate. Creo que todos vivimos dentro de la misma familia, del mismo amor, las mismas historias. Ese grito en eco que no podíamos dejar de decir entre lágrimas y ya somos campeones, como es real, sí pasó, ocurre. Las nostalgias de quienes perdimos en el camino y uno se acordaba ese día. Creo que ha sido una gran conversación, creo que nos removió emociones, sentimientos, recuerdos a todos, qué bacano. Creo que todos tenemos muchas historias que contar. Creo que deberíamos escribir un libro no solo de las alegrías de las estrellas, sino de las lágrimas de las derrotas. Yo lloré como nunca en mi vida ese 7 de diciembre cuando el Cali nos elimina y yo por primera vez sentí que podía pasar a una final. Desde ahí tengo algo y es cuando vamos a jugar un partido a la final y me pasó con el Junior, yo era, Dios mío, si no vamos a quedar campeones que no ganemos, si no vamos a quedar campeones que no ganemos, porque yo no me imaginaba que era llegar a una final y perderla. Yo, puta, prefiero no llegar, pero no perder un campeonato porque me muero. Y contra unos rivales menos. O sea, la del Tolima. Obvio, la que íbamos a pasar, que podía ser Santa Fe, yo decía, Dios mío, si no vamos a quedar campeones, que no pasemos a la final, que no pasemos a la final. Me pasó lo mismo en la final de Nacional. Pero en fin, creo que fue un conversatorio emotivo, creo que fue lindo, que no se les olvide que aquí esta empatía, este amor por el fútbol, este amor por nuestro azul, para mí es un amor que no cree en las derrotas. Ese siempre es cuando hay partidos graves y el día siguiente uno tiene que poner la cara porque se la van a montar, es como, ¿y qué? ¿Y qué? Si es que esto es un amor que no cree en las derrotas, ya, y con eso me siento poderosa. Pero nada, que no se les olvide que la empatía por el amor, por el fútbol, por esta familia azul, pero la empatía con los que no pueden disfrutar el fútbol igual, por los que no disfrutan la literatura igual, no se les olvide que esto es un espacio para pensarnos en la inclusión, para pensar en la accesibilidad, para pensar en los que no tienen las mismas condiciones de nosotros. Es como lo más bonito de tenernos aquí en esta firma incluyente. Agradecerles de verdad este libro que pueden disfrutar muchos más allá de la lectura. Y voy a pedirles un favor que me toca. Les voy a hacer una última pregunta porque esto no puede quedar así nomás. Si pueden sacar sus teléfonos, leerse en este lugar y diligenciar esta encuesta, por favor. Esto que nos permite saber si estos eventos les llegan, saber si realmente valió la pena estar aquí, que ustedes conozcan la firma incluyente, que conozcan la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, un espacio de arte y de cultura para todos. Esta es una casa que tiene actividades artísticas y culturales 3 o 4 veces por semana, música, danza, teatro, exposiciones, 5 salas de exposición de absoluta entrada libre. Entonces les agradezco un montón que nos registren la encuesta. Y mi última pregunta, porque los voy a chiviar, pero para la 14, ¿cuándo venimos a hablar de la 15 y de la 16? No, esos 2 libros ya vienen, está un poquito demorado el de la 15 porque ha influido el ánimo. Cuando el ánimo estuvo tan malo este primer semestre, empezamos a trabajar en Operación Tortuga. Entonces, pero yo creo que a final de este año tenemos los otros 2 libros, que es cómo termina la historia de la familia con la estrella 15 y la estrella 16. Ahora, de pronto, espero que sea la estrella 17 y sea libro más. ¿Cómo se dice? No es trilogía, sino cuando son 4 libros. No, ya es una saga. Una saga, mire, una saga. La saga del legado familiar, puro Corleone. Sí. Pero entonces ahí vamos, estamos trabajando. Muchas gracias a la gente que fue comprando la trilogía, porque nosotros vendimos la trilogía, esa gente pues va a tener la prioridad y va a tener el primer acceso. Y ahí vamos, esto es difícil, hacer libros no es fácil. Uno al final de cuentas se da cuenta que la industria editorial en Colombia
le cuesta y es difícil, pero hay que apoyar estos espacios y gracias a ustedes, la Fundación, a la Filbo, porque esto lo que pasa es que hoy vinieron nuestros grandes amigos, los que están acá son nuestros amigos, pero seguramente cuando subamos el video nos van a ver 100.000 personas y 100.000 personas que no tenían idea de lo que hacían ustedes, de lo que hacemos nosotros, de todo lo que genera Millonarios. Entonces estos son espacios que hay que aprovechar y agradecemos nuevamente a todos los que vinieron acá, que al final de cuentas son amigos, que los conocemos, que nos escuchan, que son familia. Y hermanos, sin ustedes nosotros no seríamos nada y esto es Millonarios. Millonarios es la familia. Al final de cuentas, los técnicos se van, los jugadores pasarán, tu hinchada quedará. ¿Qué somos nosotros? Algún día se va a ir el gran Macalister Silva, algún día se va a ir Gustavo Serpa, algún día se va a ir el Mono Ginás. ¿Y quiénes vamos a ir? Nosotros y nuestras familias. Entonces, esto es lo que más vale para nosotros. Muchas gracias, Dan. Yo quiero extender ese saludo a toda la gente que nos va a ver en los videos. Muchas gracias por estar ahí siempre compartiendo, viéndonos hasta tarde, viendo los videos, escuchando las transmisiones que hacemos del estadio, todos los contenidos que hacemos en losmillonarios.net, con Pisa, con Lucho ahí a la cabeza y todas las personas que nos colaboran. Muchas gracias de verdad por estar acá y aguante Millonarios. Y lo último, muchas gracias a Jesse y a Romero, que fueron los encargados de hacer el tema audiovisual hoy, que vamos a romperle. Muchas gracias porque esto es difícil. Estas son las cosas que la gente no sabe, entonces muchas gracias a ellos dos por ponerse la 10 y al jefe de seguridad que se fue, ¿no? Sí, Alejandro Espíritu. Ahí está. Ah, sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, para invitarlos está, van a seguir un aplauso.